Z, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. 11:02 en toda la República Argentina, 27 grados 2 es la temperatura y pinta, pero mucho calor. Hace un tiempo estábamos hablando de cannabis medicinal, de todo lo que, bueno, está en estudio en realidad todo este, y hay prácticas sobre el cannabis y se está utilizando mucho por lo general. A mí me llamó la atención de que lo estén usando mucho las personas mayores de edad. Por eso también queríamos... ¿ya estamos conectados, Juana? ¿Sí? Por eso vamos a hablar con el doctor Alejandro Anderson, neurólogo, que ya lo entrevistábamos la otra vez y bueno, queríamos introducirnos más en este tema que es el cannabis medicinal. Doctor, Rubén Villanueva lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Rubén. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, con mucho calor, ¿no? Sí, se siente. Se siente. Particularmente el fin de semana que estuve por ahí por los bosques de Palermo, pegaba duro. Tremendo. Doc, la última vez que hablamos, bueno, veníamos hablando del sueño, los trastornos del sueño, todo, pero nos quedó pendiente y queríamos seguir entrando en temas sobre el cannabis medicinal. Se colgó. Bueno, ahora retomamos la videollamada, o si no, lo llamamos por teléfono, no hay problema. Ahí está, creo, a ver. Hola, creo que no sé si me refrescas. Ahora sí, doctor. Quedé frisado. Ahora sí, Doc. Lo que le preguntaba era sobre el cannabis medicinal, de que, de cómo va avanzando todo esto, que hay mucha gente que la está utilizando. ¿Es así? Sí, por supuesto. Ustedes saben que esto del cannabis medicinal en el planeta es como que arrancó en la época contemporánea, en el 2001, sí, cuando Canadá, digamos, acuña, por decirlo así, el nombre cannabis medicinal, porque, bueno, su ley lo llama de esa manera. Y en este momento, en este año, en el 22, vos pensás que ya tenés una cuarta parte de los 200 países del planeta con reglamentaciones más o menos avanzadas respecto del cannabis medicinal. Que no es ni más ni menos usar los derivados de la planta de la marihuana, o molécula aislada, o sí, integrados, para tratar síntomas y enfermedades de todas las especialidades médicas y de la veterinaria también. ¿Cómo es que uno llega bueno, el cannabis medicinal? ¿Se tiene que hacer un chequeo, te tiene que presentar y después vos lo recetás? ¿O cómo es el sistema? Y la verdad es que los pacientes sienten esa curiosidad por esto nuevo. Y esto nuevo, ¿cuándo es que te va a llamar la atención? Te va a llamar la atención cuando vos tenés un problema que no podés solucionar. Imagínate un paciente que tiene un Parkinson, una epilepsia, una espasticidad o la enfermedad que quieras, pero que con la medicación que está se siente fenómeno. Claro. Ese paciente en general no consulta. ¿Quién consulta? El paciente que tiene un Parkinson que no logra controlar, un cuadro de dolor neuropático que no se lo puede sacar de encima, claro, y todos los problemas que quieras. Entonces allí, cuando tenemos enfermedades refractarias como la epilepsia refractaria, recurrís al cannabis a ver si puede darte la solución que estás buscando. Ese es el camino. Y los pacientes llegan de una o de otra manera buscando profesionales que estén informados y formados, ¿no?, en el tema. Sí. No sé si se colgó. Sí. Ok. Porque, sí, o sea, muchas veces a veces prueban, ¿no? A mí me llama la atención de que muchas personas mayores están consumiendo cannabis medicinal o aceite de cannabis. Por tema de reuma, artritis y todo eso. Es como que hay mucha gente que no se decía antes y ahora sí, yo lo consigo, el aceite lo consigo en tal lado, se van pasando la información. Bueno, vos pensás que, por un lado,
el mayor número de consultas lo tenés en los extremos de la vida. O Claro. sea, la población pediátrica, obviamente que tiene muchas consultas, tiene muchos problemas neurológicos, y la población de edad avanzada, lo mismo. Entonces, obviamente que cuando no logran encontrar una solución, recurren al cannabis medicinal. Se comenzó en el mundo en general por la población pediátrica, ¿no? El tema de la epilepsia refractaria siempre fue muy fuerte, también el tema del autismo, y después está el tema del dolor, que se le toca mucho más a la gente de edad extrema. Claro. Vos pensás que hay países que comenzaron por el problema del dolor, y la mayor parte de las licencias que otorgan para poder utilizar cannabis medicinal son por dolor. En cambio, en otros países prima más el tema de la epilepsia, pero tenés muchísimas otras indicaciones médicas. Y lo interesante que tiene el cannabis es que es bastante polifacético. Vos tenés un cannabis industrial, bueno, extranjero o nacional, bien de laboratorio, Sí. pero vos también podés tener un cannabis de la planta que sembrás y que cosechás, vos o tu cultivador, y también vas a poder obtener esto mismo a través de preparados o recetas magistrales de la farmacia. Eso es interesante, y es porque no se ajusta exactamente a las reglas de funcionamiento que veníamos viendo en los últimos 50 o 100 años en los otros medicamentos. ¿Cuáles eran esas reglas? Imagínate, los egipcios usaban la corteza del sauce para el dolor de cabeza, porque la corteza del sauce tenía ácido salicílico, tenía aspirina. Entonces después los laboratorios, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer la aspirina sintética. Entonces haces la aspirina sintética, sacás la patente y vendés la aspirina. Y así, esto se hizo en los últimos 100 años prácticamente, con todos los medicamentos que en general siempre provienen del reino vegetal, o sea, de las plantas, por lo menos la mayor parte. Es cierto que otros vienen del reino animal, pero también se pueden sintetizar. La melatonina, de hecho, que se vende es sintética, no es acá animal actualmente. Sí. Y bueno, pero ¿qué pasó con el cannabis? Que esto no se puede hacer porque tiene una gran complejidad química la sustancia. Las sustancias que contiene 560 sustancias químicas distintas, cannabinoides 140, terpenos, flavonoides, y que encima actúan en conjunto, te obliga a modificar tu cabeza médica y tomar otro camino. Y por lo general un neurólogo, ¿para qué lo recomienda el cannabis medicinal? Vos, ¿qué estás inscripto? Ya reconfianza, te digo vos, te tuteo. Todo bien. Y porque aparte tenemos la misma edad, 35 años. Ojalá. ¿Lo recomendás más para el tema del sueño o por lo general por qué lo recomendás más? Mira, mis primeros pacientes fueron por epilepsia refractaria. Yo comencé en el 2016, sí, antes de la ley, que se aprobó y reglamentó a lo largo del 2017. En el 2018 hice un posgrado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Plata, sí, y allí me empecé a meter en otras patologías. Entonces incorporé el dolor, principalmente el dolor no oncológico, o sea, el dolor que tiene que ver con neuralgias del trigémino, migrañas, lumbalgias sociotalgias. Después incorporé el tema del autismo, la espasticidad, los movimientos anormales. Y después también, sobre todo en la época del confinamiento, que fue muy complicado, claro, el tema del sueño, el tratamiento del insomnio. Pero hay muchísimas patologías. Mira, tenés 45, 50 síntomas o patologías, y no solamente neurológicos, sino que tenés de otras especialidades. Hay, pensar en glaucoma, enfermedades inflamatorias del aparato digestivo, problemas urinarios, problemas de la piel. El mundo de la psiquiatría también es importante, esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, estrés postraumático, pero todas las especialidades médicas pueden incluir algún par de indicaciones de cannabis medicinal. Claro que la neurología tiene la suerte de tener muchas. Claro. Y vos lo tenés que, ahora con este tema de la ley, ¿lo podés recetar, lo podés recomendar o cómo es el sistema ese?
Bueno, en lo que tiene que ver con el cannabis artesanal, Sí, lo que tenés como camino legal es el ReproCan. el O repro. sea, Sí, es el listado de usuarios y usuarias de cannabis medicinal artesanal del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Es un lugar donde lo encontrás en la página, te inscribís, entras por mi Argentina, te da un código de vínculo. Ahora vamos por el ReproCan 2.0, la segunda versión, y tenés que tener un médico, un profesional, también inscrito en el ReproCan, que te avale, es claro. decir, que haga tu historia clínica, que entienda que sí, que necesitas determinado tipo de cannabis medicinal, y que entonces te confeccione 2 documentos, una declaración jurada, un consentimiento informado, que se suben en forma de PDF utilizando ese código de vínculo. El paciente que está inscrito puede tener hasta 9 plantas en flor, trasladar hasta 30 o 40 gramos de cogollos y hasta 6 frascos de 30 mililitros de aceite. Esto puede hacerlo él o puede tener su cultivador solidario o ahora también puede tener una ONG. Y además lo interesante es que en la Expo Cannabis que tuvimos hace un par de semanas Sí, se vendió por primera vez una semilla legalmente de marihuana. sí. Así que empezó el circuito donde los semilleros podrán venderte semillas, esquejes o plantines, Ujú. que, bueno, podés adquirirlos si estás inscrito, obviamente, en el programa. Y Alejandro, ¿sabes si se usa también para animales el tema Creo que del lo dijo al cannabis? comienzo, me parece el doctor, No, ¿no? no, Que no. se usaba en uso Sí, veterinario. exactamente. Ah, El cannabis medicinal ah, hacia la medicina humana y a la medicina no humana. Ujú. Es increíble lo que creció todo el mundo de los veterinarios endocannabinólogos, o sea, especialistas en cannabis medicinal, en todo el país. Y bueno, en la Expo el número de consultas y el lugar físico que ocupaban es cada vez más grande. claro, sí, sí, obvio, porque es como que todo está creciendo hablando de cannabis y todo eso, de aceite, de cremas, Ujú. todo está creciendo y todo también está todo en estudio. A mí me llamaba mucho la atención ver videos de cuando hacían la campaña, sí, calculo que hace 10 años o un poco menos, cuando un paciente con algún trastorno de epilepsia o algo de eso le daban gotitas del aceite y como que mejoraba rápidamente. Y estaban los que decían, no, Sí, esto es mentira, esto está preparado. Y otros que decían, no, no, pasa esto. o sea, esto está perfectamente demostrado y Demostrado. estudiado. Para el 2019 teníamos 10.000 trabajos científicos publicados y ahora hay más de 25.000. Claro. Y en particular, cuando vos hablas de epilepsia refractaria, es algo que ya no se discute, mejoran entre un 40 y un 80%. El dolor oncológico y no oncológico mejora en promedio un 30%. La espasticidad, que es el aumento del tono muscular cuando tenés lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo, de esclerosis múltiple, que no responden a otra patología, mejoran de manera pero muy significativa. De manera interesante esto porque mejoran con cannabis, que es un quimiotipo 2, 1 a 1, THC, Claro. CBD. O sea, el THC también tiene una función y un valor médico muy importante en la espasticidad y, bueno, en el dolor, que lo aclaré recién. También es muy importante para todo lo que tiene que ver con el autismo. Todo lo que te menciono Claro. está muy demostrado. Y los trastornos de sueño. Ahora, que hay otras cosas que están a mitad de camino y que están siendo investigadas y que faltan trabajos, sí es cierto. Hay menos trabajo cuando hablas de enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, como la ELA, Mm. como el Parkinson, cuestión degenerativa. Pero cuando lo comparas con la medicina clásica, está de manera muy parecida con ¿Y patologías y en el degenerativas. trastorno de ansiedad hay ya estudios también hechos o también Sí, está... hay el trastorno de ansiedad generalizada, Sí. particularmente hay muchísimos estudios en el síndrome de estrés postraumático con muy buenos resultados, y también hay trabajos de investigación avanzados, ensayos clínicos aleatorizados para esquizofrenia. Así que el mundo de la neuropsiquiatría, que lo tenemos tan pegadito a la neurología, viene creciendo mucho y tiene mucho valor en
mejorar la estabilidad emocional de los pacientes. Bueno. Es importante que la gente que nos está escuchando entienda que no estamos hablando de un goterito para todo, no. Estamos hablando, por lo pronto, si quieren, de un goterito, pero que puede tener una enorme variedad de fórmulas químicas distintas. Y por otro lado, sáquense la imagen del goterito, miren que pueden ser cápsulas, parches, ungüentos, bálsamos, sprays que se pulverizan en la boca, soluciones para vaporizar que se aspiran, o sea, tenemos muchas formas farmacéuticas también, además del aceite. Claro. ¿Y dónde se consiguen esas fórmulas, doctor, de esa variedad de la que habla? Bueno, yo te estoy comentando todo lo que está a la venta, digamos, en el planeta. Pero cuando vos estás en el ReproCan, podés perfectamente a fabricar aceites, o sea, a partir del extracto de la resina, y también podés hacer soluciones para, digamos, también podés armar un preparado para vaporizar perfectamente. Cuando hablamos de aceites también me refiero a los laboratorios, pero cuando hablamos de cremas, de parches, de todas las otras formas químicas, además de algunas que están en el país, particularmente te hablo de todo lo que se vende afuera, claro. gomitas de CBD que están usando los deportistas de élite como suplemento deportivo, o sea, hay una gran variedad. Le cuento una historia personal, no soy autorreferencial por lo general, pero le pasó a mi mami, la verdad que lamento mucho que ella ahora le tenga miedo, porque esto pasa con las personas mayores. Cuando algo pasó, después dice, no quiero más, porque tiene miedo que le vuelva a pasar. Ella tiene fibromialgia, tiene un dolor crónico desde hace muchos años y empezó con estas gotitas y le calmaba muchísimo, era impresionante, estaba fascinada. ¿Qué pasó? Le bajó muchísimo la presión. Pero ¿qué pasa? Es que ella tomaba además una medicación para la hipertensión. Cuando voy a hablar con la persona que me dio estas gotitas o que le recetó a mi mami las gotitas, le conté lo que pasó porque le bajó mucho y terminó en terapia, pobre. Me dijo, claro, porque es un regulador de la hipertensión arterial. Le digo, bueno, pero mi mami no lo sabe, o sea, si no, claro, si no se lo dice, claro. Entonces, lamento mucho porque de verdad le hacía muy bien, pero ahora le agarró miedo. Por eso le decía si había otras opciones. Bueno, por supuesto que siempre hay otras opciones en la medicina. Vos tenés un enorme arsenal de remedios terapéuticos y el cannabis tiene que integrarse a todo ese arsenal. Pero ¿sabes qué es importante? Comenzar muy gradualmente con la medicación, particularmente en los pacientes de edad. Y gradualmente si agregas cannabis y también gradualmente si agregas otro medicamento. Puede bajarte un poco la presión o darte taquicardia o hacer que tengas la boca seca. Pero si vos lo haces gradualmente, después volvés para atrás y no pasó nada. Claro. Y después también es importante empezar con fórmulas que quizás tengan más CBD y después de a poquito vas agregando el THC. Hay porcentajes, como en todas las cosas, como en todos los medicamentos, de pacientes que son intolerantes a determinado producto químico. Porque esto que estamos usando son productos químicos, naturales, pero son productos químicos. Entonces, tenés que ir completando la fórmula de a poco para ver cómo se adapta. Y así no tenés inconvenientes. Ahora, el beneficio sobre la fibromialgia es espectacular. Hay muchísimos pacientes que les cambió la vida, el tratamiento. Usted piense que, por ejemplo, entre el 2009 y el 2021, en Israel, leía yo el otro día, de los 100.000 permisos médicos que dieron, 50.000 son por dolor. O sea, el tema dolor es algo que padece cerca del 20% de la población. Se puede mejorar con cannabis. ¿Qué quiere decir 20%? Una de cada 5 personas de prácticamente todos los países del planeta se queja de dolor. Podrá ser el dolor del nervio ciático, podrá ser una migraña o podrá ser otro tipo. Pero cuando vos lo sumás a todos, te da el 20%. Claro, eso es ¿no? Interesantísimo. Seguro. Aparte, bueno, como decía antes, ¿no? Que está todo en estudio y que todo se está como avanzando de a poquito, porque hace 10 años, sí, o 15 años atrás era como que, no, marihuana, droga y después, no, cualquier cosa. No, se empezó a estudiar, se empezó a
a interiorizar la gente también, por eso te decía también de las personas grandes, como que empezaron a consumir porque veían que le hacían bien. Así que es un tema súper interesante, Alejandro. Te agradecemos mucho por la información y seguramente te vamos a estar llamando ya el año que viene. Este año no te vamos a molestar. Falta poco Para terminar el año. Pero es muy interesante. Quedan los últimos cartuchos. En los últimos cartuchos. Y nada, te agradecemos muchísimo y seguramente te vamos a estar consultando próximamente. Bueno, les agradezco mucho, que termine muy bien el día y saludos a todos los televidentes y oyentes. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Un Salió muy abrazo bien. grande. Gracias. Cruzeta, las mañanas de la RZ. Un toque distinto.